Hola a todos, soy Melgaña.tv y voy a enseñarte cómo hacer dos nudos celtas lineales básicos. En el papel que vamos a usar, dibujamos las líneas guía que nos servirán para saber por dónde pasarán los trazos de los nudos. Hay que dibujar cuadrados seguidos. Para el primer ejemplo voy a mezclar círculos con hexágonos, de tal manera que sigan el patrón de dos círculos y un hexágono. Ahora tenemos que dar grosor a las líneas que acabamos de dibujar. Si te das cuenta, dejo un pequeño margen hacia dentro del cuadrado para que el ancho de la línea del nudo siga el recorrido que le he marcado y no tenga que dibujar otro. Definimos bien con el lápiz el recorrido final de las líneas y luego usamos el borrador para eliminar las líneas erróneas. Además, también usaremos el borrador para definir el camino que seguirán los nudos entre ellos. Hay una norma muy sencilla que siempre me funciona cuando estoy en este paso. Digamos que si seguimos una de las líneas, lo que tenemos que hacer es pasar por encima de una línea y a la siguiente pasamos por debajo. Y así se continúa hasta tener definidos todos los cruces de los nudos. Este último paso es muy importante para el paso que viene, ya que ahora usaré un bolígrafo negro y si me equivoco no podré borrar el error. Como consecuencia tendremos líneas de más en el dibujo y quedará feo. Después de tener el contorno con líneas negras, borramos el lápiz sobrante y ya decides cómo quieres continuar. En mi caso, pintaré unos puntos en el fondo para que resalten las líneas blancas del nudo lineal. Pero hay mil maneras de pintarlos, solo hay que tener claro cómo y ponerse a ello. Y ya está terminado este nudo celta lineal básico. Ahora vamos con otro ejemplo. En este hacemos cruces cada dos cuadrados y dejamos uno en blanco. En los cuadrados con cruces, en el lateral que va pegado a los cuadrados blancos, hacemos una cruz de tal manera que una de las líneas sea normal, de pico a pico, y la otra de pico hasta un tercio de la línea vertical. Hacemos los arcos de tal manera que desde el cuadro en blanco contamos dos cuadros en la parte de arriba hacia un lado y otros dos en la parte de abajo en la otra dirección. El resto se pone un arco cada cuadrado. Unimos las líneas que dejamos a un tercio de la línea lateral al pico del cuadrado de esa misma línea vertical, de manera que dibujemos un pequeño arco. Al hacer esto conseguimos ocupar espacio en el cuadrado en blanco. Ahora tenemos que dar grosor a las líneas que acabamos de dibujar. Definimos bien con el lápiz el recorrido final de las líneas y luego usamos el borrador para eliminar las líneas erróneas. Además, también usaremos el borrador para definir el camino que seguirán los nudos entre ellos. Repasamos con bolígrafo negro las líneas que hemos hecho con lápiz. Y para acabar con este ejemplo, volveré a usar los puntos para el fondo y resaltar las líneas blancas del nudo. Y aquí está el resultado final. Espero que te haya ayudado y te sirva para tus dibujos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!